presentación para todos ustedes, el cerebro y los hábitos emocionales desde la infancia. Entonces, como les estaba contando, por lo general los adultos que nos relacionamos con los niños tenemos esa respuesta: ¿qué va a pasar con el cerebro del niño si no tengo una buena relación con él, si grito, si maltrato o si definitivamente no tengo una conexión emocional? Entonces vamos a hacer un recorrido como para reconocer esas emociones de los niños, para reconocer que nosotros somos un espejo para ellos y para también identificar que la neurociencia nos da esas respuestas que muchas veces nos preguntamos. Vamos a tener un lenguaje muy cotidiano y le vamos a dar la bienvenida, pues obviamente, a todas las personas que están conectadas, que qué rico que se hayan dado esta oportunidad, porque no solamente aprenden ustedes, también yo aprendo a través de ustedes. Y le voy a pedir también a Gabriel que esté muy atento a las preguntas que nos hagan para que yo pueda también estar respondiendo. Listo, entonces pasamos la diapositiva y les cuento que hay un autor, Gabriel me ayuda, este autor se llama Daniel Siegel. Él escribe muchísimos libros relacionados con crianza y educación. Les estoy mostrando en este momento uno de mis libros favoritos, que es el de Disciplinas y Lágrimas, que a nivel mundial muchísimos educadores y padres de familia han usado como un referente para identificar por qué es importante conectarnos con la infancia. Daniel Siegel es un médico estadounidense, escritor de varios libros sobre apego, crianza y sobre el cerebro humano. Entonces, él en este ejercicio nos quiere enseñar algo muy sencillo. Quiero invitarlos a todos a que vayan pensando en una pregunta que probablemente, si ustedes ya han estudiado sobre neurociencia, pues claro que la vamos a responder adecuadamente. Pero cuando le preguntamos a un papá o a un educador que no tiene ni idea de neurociencia, ¿dónde están las emociones? Y les cuento que hace poco estuve en un taller con Cerebrum y le preguntábamos a los papás, ¿dónde están las emociones? Normalmente, a ver, ustedes ayúdenme con la respuesta que dan las personas con ese poco conocimiento de neurociencia. ¿Dónde creen que están las emociones? Empecemos ahí a interactuar en el chat. A ver, yo veo si por aquí ya me empiezan a contestar. ¿Dónde dicen normalmente las personas que se encuentran las emociones? ¿En el cerebro o en el corazón? Aquí les muestro mi cerebro y aquí les muestro el corazón. Muy bien, normalmente nos dicen que las emociones se encuentran en el corazón. Y esto lo que nos quiere decir es que por lo general nos han enseñado a desconectar el corazón y el cerebro como si no estuvieran en el mismo sistema nervioso central y este cerebro no encerrara la respuesta adecuada a esto que estamos preguntando. Entonces, sí, por ahora vamos a decir que la mayoría de las personas o de la población nos dicen que los sentimientos y las emociones se encuentran en el cerebro. Entonces vamos a hacer hoy un ejercicio que nos enseña Daniel Siegel, que es muy, muy sencillo. Vamos a poner una manito al frente y esta mano va a identificar o va a simbolizar el cerebro. ¿Listo? Les voy a mostrar primero este cerebro que tengo por acá para que conozcamos algo básico que le podemos decir a las personas que se relacionan con los niños. Es importante que conozcamos ciertos aspectos del cerebro. Por ejemplo, que el cerebro se desarrolla de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Muchas gracias. Por ahí nos están diciendo que en el sistema límbico ahí tenemos un poquito más de respuestas técnicas. Bueno, entonces el cerebro se desarrolla de adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante. Es importante que tengamos esto muy claro. ¿Por qué? Pues por este ejercicio que nos enseña Daniel Siegel, que lo vamos a tener presente para enseñarle a otras personas e incluso para relacionarnos con los niños y ellas puedan entender qué está pasando con nosotros y qué pasa con ellos con relación a las emociones. Te les decía que vamos a poner una manito así y aquí en esta parte vamos a encontrar, a ver qué parte del cerebro podría parecerse a esto de acá, esta parte de la mano. Ahí incluso en la diapositiva les estoy contando a qué se asemeja esta parte. Entonces podríamos decir que esta parte es el tallo cerebral. ¿Listo? Nos están diciendo, Gabriel, que parece que no se están visualizando
las diapositivas. Me dicen todos si están visualizando las diapositivas. Creo que solo una persona nos dice esto. No se visualizan. Ah, bueno, sí se ve. Listo, entonces esta parte es el tallo cerebral y digamos que tiene que ver con ciertos comportamientos del ser humano, ¿cierto? Entonces lo que hace es regular las funciones vitales, ¿cierto? Entonces cuando el ser humano necesita garantizar su supervivencia, tiene muchísimo que ver con este tallo cerebral. En el centro ponemos este dedito y esto va a representar la amígdala. ¿Listo? La amígdala, que tiene que ver con qué. Cuéntenme ustedes con qué tiene que ver esta amígdala. Entonces aquí el tallo cerebral, con todas esas funciones vitales. Aquí este dedito es la amígdala, que tiene que ver muy bien con las emociones. Y vamos a cerrar la mano. Cuando tenemos así cerrada la mano, ¿qué se imaginan ustedes que está representando esta parte de arriba? Cuéntenme ustedes. Esta parte de arriba, muy bien, es la corteza prefrontal o la corteza cerebral. Muy bien. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, cuando un profesional de la educación o un padre de familia tiene unas situaciones cotidianas que le generan muchísimo estrés? Entonces, digamos que papá y mamá salen a la calle y normalmente salen en su vehículo y se encuentran con situaciones estresantes. Ya el reloj ha pasado mucho tiempo, entonces va a llegar tarde al trabajo, acelera, va un poquito estresado, llega al trabajo y se encuentra con su jefe que también está exigiendo ciertas cosas y ese papá, esa mamá se siente muy, muy estresado. Pasa más o menos unas 4, 6, 8 horas en ese espacio de trabajo y todo el tiempo se siente preocupado, estresado, angustiado. Cuando llega a la casa, imagínense cómo llega. Llega como esta manito disparado con las emociones o llega con esta corteza prefrontal cerrada, con esa capacidad de tomar decisiones, de reflexionar, de calmarse. ¿Cómo llega? Claro, llega con muchísimo cortisol y llega absolutamente disparado, con esas emociones a flor de piel. La capacidad que tiene esa corteza prefrontal es maravillosa. Miren, estos deditos acá son la corteza prefrontal y lo que me permite es analizar ese tipo de situaciones que viví a lo largo del día, cómo las voy a regular, cómo las voy a controlar y poder llegar a mi casa de esta forma, reflexionar, respirar, en fin. Pero si ese papá o esa mamá o ese profesional de la educación, después de haber vivido una cantidad de experiencias estresantes, llegan a la casa y se encuentran con su hijo, entonces va a pasar algo que nosotros normalmente llamamos como las neuronas espejo. Listo. Si están los papás así, ¿cómo van a encontrar este niño? ¿Cómo va a llegar y se va a poner este niño? A ver, ¿ustedes qué piensan? Este niño va a estar así. Si papá llega así a casa, el niño también va a tener algo que es el reflejo de esas emociones de papá o de mamá y se va a poner alerta. Entonces, normalmente esta es una de las respuestas que le podemos dar a los papás cuando dicen, no entiendo, ¿por qué si en todo el día no me vi con mi hijo? Mi hijo está disparado, está haciendo daños en la casa, está gritando. Si es un niño menor de 4 años, precisamente cuando llega papá y mamá a casa, entonces empieza a hacer la pataleta. Y efectivamente lo que ustedes mencionaban tiene muchísimo que ver, las neuronas espejo. Cuando este papá llega así disparado, este niño también va a estar disparado. Entonces, de esta forma le podemos explicar a ciertos adultos que no entienden los comportamientos de los niños. Primero, este tema de las neuronas espejo. Segundo, cuando yo regulo mis emociones, tengo la posibilidad, incluso el don, la magia y la habilidad de regular las emociones de ese niño o niña o adolescente que está en casa. Pero Paula, ¿qué pasa si yo llego así calmado, reflexivo, tranquilo a casa y mi hijo está disparado? Tengo una posibilidad de ayudarle a regular, recordando algo que yo siempre digo, el adulto soy yo. Listo. Es una frase muy importante de la disciplina positiva. ¿Por qué? Pues porque el adulto se supone que ya tiene la corteza prefrontal
madura en lugar de este niño que lo que está pasando es que depende del ejemplo del adulto. Perfecto. Entonces, este adulto puede decirle al niño, ¿sabes una cosa, hijo? Estoy cansado, obviamente dependiendo de la edad que tenga, estoy cansado, por eso vengo un poquito triste, un poquito aburrido, y ahí es donde empezamos a vivir las experiencias emocionales de esta forma. Mis experiencias emocionales sirven como un espejo para este niño y esta niña. ¿Listo? Pasamos entonces la diapositiva. Aquí les estoy mostrando una teoría muy importante. Cuéntenme ustedes si ya conocen un poco sobre la teoría del apego. A ver, vamos a mirar los mensajes de todos, si tienen ya conocimiento de la teoría del apego. Bueno, entonces por acá nos dicen que no tienen ni idea de la teoría del apego. Normalmente, la palabra apego se usa de una forma, digamos, desconociendo realmente las investigaciones, la teoría. Tiene muchísimo que ver con la relación de los niños o de los seres humanos desde que nacen con los adultos. Ese contacto inicial. Entonces aquí estamos viendo cuatro, eh, cuatro experiencias de apego. Hay uno que se llama el apego desorganizado y es el apego más negativo y tóxico que puede existir. Listo. Para yo explicarles cada una de estas experiencias de apego, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Con qué lentes miras a la infancia? Es importante que tengan en cuenta que la teoría del apego no solamente, bueno, ahorita yo les decía, normalmente cuando se habla del apego, escuchamos a un adulto que le dice, por ejemplo, a una mamá que está con un bebé en los brazos, le dice, no lo cargues tanto que se va a pegar, como si fuera algo negativo. Lo han escuchado, especialmente quienes viven en Colombia, es un término que se escucha dentro de nuestra cultura. Ay, no cargue tanto a ese bebé que se va a pegar mucho, que es de alta demanda, vas a hacer que te manipule, se ha escuchado demasiado. No lo cargue porque se apega. Por el contrario, el apego es una necesidad y si nosotros satisfacemos esa necesidad de ese bebé, que es los brazos de mamá, que es la primera figura y más importante, dicen, se malacostumbra, dicen por ahí. Si cargamos a ese bebé, si tenemos esa conexión de cuerpo, esa conexión emocional, ese bebé va a ir regulando esas necesidades. Ese cerebro se va a alimentar de esa conexión emocional y va a tener esa gran oportunidad de tener un cerebro saludable, va a ser un niño que no va a ser apegado como normalmente nos dicen. Al contrario, va a tener autonomía más adelante. ¿Por qué? Porque le satisfacieron las necesidades iniciales. Entonces, los bebés lo que necesitan es ese contacto físico, ese contacto emocional con esa figura de apego que especialmente es la mamá. Y cuando en muchas ocasiones no está mamá, tenemos que garantizar que haya una figura que pueda representar ese apego saludable. Entonces, en este caso, yo les estoy mostrando cuatro teorías del apego o cuatro formas del apego. El apego desorganizado, yo se los voy a representar con unas gafas. Miren pues, si yo los mirara a ustedes con estas gafas y son niños, ¿cómo se sentirían? Me van a decir, ¿cómo se sienten si yo los miro de frente con estas gafas? Y son un niño. Vamos a ver qué nos responden. Se sienten asustados. Melissa nos dice, Ana, quieren alejarse, se sienten juzgados. El apego desorganizado nos habla de un adulto que lo que hace es gritar, maltratar, golpear al niño cuando, por ejemplo, hace algo malo. Entonces, pongámonos en este momento en los zapatos de un niño y también recordemos la infancia, cómo fuimos tratados en los momentos en que cometíamos un error. Ahí vemos esa cara de ese niño asustado, con un apego desorganizado. Ese adulto que cuando llega siempre señala el error,
siempre asusta con su actitud, grita, es furioso todo el tiempo. ¿Entendido? Entonces, las personas o los niños que viven con estas personas que tienen ese tipo de apego, todo el tiempo están angustiados, preocupados. Muy bien. Entonces, por acá les leo una parte para que entendamos qué está pasando con ese niño, qué es lo que está viendo. Cuando cometo un error, esa persona, esa figura usa golpes, gritos, humillaciones para educarme, me atemoriza, me amenaza, me castiga, me hace sentir avergonzado, que debo pagar por mis equivocaciones. Es impaciente, irritable, no comprendo qué es lo que me está pidiendo. En los momentos en los que no es agresivo, es absolutamente indiferente. No juega conmigo, no sabe qué cosas me hacen feliz. No tiene un vínculo conmigo ni comparte momentos especiales. Parece que solo quiere controlarme y hacerme sentir miedo. Entonces, este es una de las representaciones del apego que definitivamente lo que hace es generarle mucha angustia a ese niño y va a dificultar las conexiones neuronales, el desarrollo de las neuronas de este niño. Listo, seguimos entonces con el apego ambivalente y primero les voy a mostrar entonces de qué forma mira una persona. Digamos que no se siente tanto miedo, pero ¿qué podrían sentir ustedes si alguien los mira con estas gafas? Si fueran un niño, ¿qué sentirían? A ver, vamos a compartir. Confusión, muy bien. Gabriela, muchas gracias. Incomodidad, muchas gracias. Duda, nos dice Anaís. Alegría de carnaval, claro. No puedo sostener la mirada. Muy bien. Muchas gracias por la participación. Claro, si yo miro de esta forma, entonces estoy viendo que esa persona vacila entre ser comprensivo y reactivo conmigo. Es firme y amable. Dentro de la disciplina positiva es importante que seamos firmes y amables, pero ¿qué pasa en este caso cuando hablamos de la teoría del apego? Pues que ese adulto no sabe si ser muy querido, muy abrazador, porque en ocasiones ciertos comportamientos del niño lo desesperan, entonces se vuelve agresivo. Parece amarme, pero se ve nervioso, agitado, inseguro, angustiado todo el tiempo cuando interactuamos. Su disponibilidad emocional es inconstante, a veces sí y a veces no. A veces está tranquilo y rápidamente pasa a estar muy enojado. Muy bien. Seguimos entonces con el tercero, que es el apego evitativo. Vamos a ver si de pronto se entiende un poquito. Entonces, lo que hago es manifestarlo con estas líneas como si fueran una reja, cuando el otro está allá y el otro está acá. ¿Qué piensan ustedes que pasa en un apego evitativo? Si yo miro a ese niño de esta forma, con este filtro, se sienten ignorados. Natalie, muchas gracias. Hay una barrera, se sienten distantes. Hay un límite entre ambos. Muy bien, como una barrera, así es. Entonces, en ese apego evitativo, el niño siente que el adulto no es disponible emocionalmente para mí cuando le hablo o cuando realmente lo necesito. Poco perceptivo frente a mis necesidades. No se da cuenta de mis estados de ánimo. No responde a mis llamados en los momentos en que tengo miedo o estoy en peligro. No tiene tiempo para estar conmigo. Es indiferente o rechazador. Se aleja y me abandona emocionalmente. Muy bien. Y por último, entonces está el apego más importante, que genera un vínculo maravilloso entre los adultos y los niños y además desarrolla saludablemente el cerebro. ¿Listo? Pues por acá les tengo esta mirada, que además se vincula con el niño, hay conexión. ¿Ustedes qué pensarían si un adulto los mira con estos lentes? ¿Hay seguridad? Muy bien, Natalie, muchas gracias. Amor, alegría.
hay una mirada con amor, interés puro y genuino, hay respeto, hay cariño. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esta es la invitación a que todos nos preguntemos de qué forma o con qué lentes estamos mirando a los niños. ¿Qué pasa normalmente cuando hacemos esta experiencia con los papás? Salen muy preocupados y les voy a contar por qué. Pues porque normalmente tenemos este tipo de comportamientos en algunos momentos de la vida. Lo que yo les decía ahorita, si salimos a la calle y nos encontramos con una cantidad de situaciones estresantes y llegamos a casa, es probable que nuestra relación sea desorganizada con ese hijo. Pero normalmente esa figura de apego tiene gran representación en los primeros años de vida. Depende demasiado de cómo se relaciona esa figura de apego, de qué forma mira a sus hijos en esos primeros años de vida. Cuando ya crecemos, se van modificando las figuras de apego. Dependiendo de cómo haya sido la relación de apego, en la infancia va a ser la forma como busquemos y encontremos a las otras figuras de apego, como por ejemplo la relación de pareja, en las relaciones de pareja, las relaciones de amistad. Si esas relaciones se convierten muy tóxicas es porque realmente puede que esté representando esa figura de apego desorganizada que tuvimos en el pasado, esa necesidad de seguir repitiendo esas mismas experiencias. Yo les cuento qué pasa con un apego seguro. ¿Qué dice un niño cuando se encuentra con una persona con apego seguro? Me muestra límites claros con amor y respeto. Miren qué tan importante. Eso no quiere decir que la figura de apego seguro sea permisiva, por el contrario, presenta límites, pero claros y con respeto. Es firme con las normas y amable con el trato. Se calma siempre. Miren qué lindo lo que dice Melissa, rigor con amor. Así es, amable y firme. Es maduro en la gestión de sus propias emociones y por eso es tan importante el tema de los estilos de apego para que podamos reconocer de qué forma los adultos manifiestan sus propias emociones y cómo se vuelven espejo para los niños. Comparte sus sentimientos y me ayuda a identificar los míos. Reconoce sus errores y me ayuda a aprender con paciencia de los míos, en lugar de hacerme pagar por los errores que cometí, que recuerden que los errores siempre son una gran oportunidad de aprendizaje. Está emocionalmente disponible para mí, soy una prioridad en su vida, juega conmigo en ocasiones, porque sabemos que los adultos no continuamente pueden estar con los niños, pero cuando están interactuando con ellos, pasamos tiempo de calidad, me hace sentir importante. ¿Qué tal les pareció esta experiencia, este recorrido por el apego? ¿Sabían sobre el apego? ¿No sabían? Hay un libro que yo les voy a recomendar, se llama Cómo nuestros vínculos nos hacen quienes somos, de Inés Di Bartolo. Se los muestro por acá y les voy a decir por qué, porque este es un libro netamente científico, donde podemos conocer los estilos de apego y la importancia de esta teoría, para que podamos derribar uno de esos mitos, como lo mencionaba ahorita, especialmente en nuestro país, en Colombia, se habla, está muy apegado, qué niño tan dependiente, suéltalo. Cuando tú sueltas a un niño, cuando tú lo sueltas en el momento en que realmente necesita de ese adulto, ese niño se está sintiendo de esta forma como nos lo está mostrando los estilos de apego. Listo, Gabriel, podemos pasar entonces. Bueno, les muestro otra vez que me estaban preguntando. Se llama el apego como nuestro vínculo nos hace quienes somos. Miren que es una parte clínica, investigación y teoría de Inés Di Bartolo. Igual nosotros les enviamos también la información para que conozcan un poquito más. Ahora sí, entonces hablemos de las emociones. ¿Ustedes creen que era importante saber sobre el apego para reconocer el tema de las emociones? ¿Creen que sí o no? Definitivamente no tiene nada que ver. ¿Qué dicen? Claro que sí, tenía muchísimo que ver. Por varios motivos y uno de los que voy a mencionar en este momento se los repetía mientras les iba mostrando el ejercicio. La forma como se comporta el adulto es la forma como ese niño va a identificar la importancia de las emociones, ¿cierto? Entonces aquí en esta diapositiva les estoy mostrando
que las emociones, como ustedes decían, están ubicadas en el sistema límbico, no están ubicadas en el corazón. Obviamente el corazón tiene ciertas manifestaciones y además cuando estamos reaccionando frente a algunas emociones, el corazón tiene una reacción muy importante, ¿cierto? En ese sistema límbico encontramos el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. Recuerden que ahora precisamente cuando hacía el ejercicio de la mano, entonces reconocíamos que la amígdala está acá y cuando estamos disparados sabemos que estamos muy, muy emocionales. Hay algunos estudios que nos han demostrado que desde temprana edad somos capaces de identificar e imitar las emociones. Entonces, esto es demasiado importante porque creemos que los bebés recién nacidos no tienen la capacidad de reconocer las emociones. Y ustedes mismos saben que cuando nos acercamos a un bebé y hacemos ciertos gestos, ellos se quedan observándonos y de esta forma, a través de la observación, empiezan a identificar las emociones. Puede que no lo expresen con su lenguaje verbal porque no tienen esa capacidad, pero a través de sus gestos empiezan a imitar lo que nosotros estamos mostrando. Entonces es importante que nos sensibilicemos con nuestras propias emociones, las reconozcamos, las gestionemos y podamos, por ejemplo, decirle a un niño, ¿sabes una cosa? Y con nuestra propia cara decirle, estoy triste. ¿Por qué estás triste, mamá, papá, profe? ¿Por qué estás triste? Pues porque se murió mi perro. Cuando le expresamos verbal y físicamente a los niños lo que estamos sintiendo, somos la gran herramienta para que ellos aprendan de las emociones. Listo. La calidad de este aprendizaje emocional está estrechamente relacionado con el entorno y las personas que acompañan, y esto no está lejos de lo que les estaba diciendo. Si un adulto reprime sus emociones, no tiene forma de ser esa escuela para ese niño, para que ese niño pueda aprender a gestionar sus propias emociones. Además, si nosotros reprimimos, por ejemplo, el llanto, la tristeza como adultos, el niño cree que eso es lo que tiene que hacer con la tristeza, reprimirla y guardarla. Las emociones primarias son propias de los animales y de los seres humanos. Las emociones primarias. Incluso les cuento que en algún momento hice una pregunta a padres de familia si sabían si estas emociones también eran expresadas por los animales y un alto porcentaje decía que no. Pero la verdad, quienes, por ejemplo, tienen un perro en casa, saben que los animales también tienen la expresión de las emociones. Las emociones no se tachan, miren qué tan importante esto, no se tachan, no se eliminan, no se clasifican como la felicidad es buena y la tristeza es mala, o la felicidad es buena y el enfado es malo. No, todas las emociones son absolutamente buenas y positivas. Lo malo es cuando tenemos desregulaciones emocionales. ¿Y qué pasa con esas desregulaciones? Que no nos permite tener, digamos, la habilidad de desarrollar adecuadamente ese lóbulo prefrontal, que para mí me parece tan importante porque obviamente el desarrollo de ese lóbulo prefrontal nos permite reconocer cuando somos maduros, cuando aterrizamos y no eliminamos las emociones, no, por el contrario, lo que hacemos es amarlas, tenemos que abrazar nuestras emociones, reconocerlas adecuadamente, gestionarlas, hablar de ellas. Con los niños tenemos esa gran oportunidad y es de reconocerlas y hablarlas para que se vuelvan un gran aprendizaje. Pasamos entonces la diapositiva. Bueno, ¿cómo responder frente a las necesidades emocionales de los niños? Primero, reconocer que hay ciertas edades, como por ejemplo desde el nacimiento hasta aproximadamente los 4 años, en que los niños tienen mayor dificultad para regular sus emociones. Entonces, es muy difícil que como adultos digamos, oye, no llores. ¿Cómo le dices tú a un niño que tiene la necesidad de mostrar algo que le está pasando? No llores. Le estás diciendo, elimina esa emoción. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Han escuchado mucho decir este tipo de frases? No llores a los niños. Quiero que interactúen con nosotros. Sí, muchísimo. Y ustedes en la infancia escucharon que les decían, no llores, especialmente los hombres. Oye, no llores, los niños no lloran.
¿Y qué sienten ahora como adultos? Por ejemplo, cuando van a tener una expresión de su tristeza, ¿qué sienten ahora? Vamos a ver ustedes qué dicen. Dificultades para expresar sus emociones, inseguridad, piensan que es malo llorar. Miren qué triste es eso. Te voy a dar para que tengas realmente, te voy a dar una pela, un golpe, te voy a maltratar para que tengas realmente motivos para llorar. Reprimen sus emociones. Y qué rico que estamos siendo libres hoy de poder decir todo esto, porque es un aprendizaje para los demás, para quienes estamos acá viviendo esta experiencia. Nos estamos dando cuenta que todos hemos vivido esos, independiente del lugar, del mundo donde estemos. Nos cuesta llorar o incluso cuando lo hacemos, sentimos que estamos haciendo algo malo. ¿Qué podemos hacer entonces para responder frente a las necesidades emocionales de los niños? Debemos ponernos a su nivel. Entonces yo los invito a que, por ejemplo, si ven a un niño llorando, nos pongamos a su nivel. Normalmente hay ciertos niños que necesitan ese contacto visual, hay otros que no quieren ser tocados en ese momento, pero nosotros podemos usar un lenguaje en el que le digamos, sé que estás triste en este momento, o sé que estás enfadado en este momento, aquí estoy por si me necesitas. Ellos ya saben que si quieren calmarse, pueden contar con nosotros. Podemos encontrar rituales o recursos que nos ayuden a que ellos se regulen emocionalmente. No minimizar ni ridiculizar al que está llorando, que eso también ha sido una experiencia de vida para muchos. Ave María está llorando, qué pena, qué vergüenza. Los niños no lloran. Ay, mire, reírnos de quien está llorando. O el que está enojado, ay, parece un tigre, ay, no sé qué. Bueno, buscando gestos o expresiones para burlarnos de quien está viviendo o experimentando esa emoción. Contar experiencias similares, sentarnos con nuestros hijos, teniendo en cuenta los periodos de atención. Algunos tienen periodos más cortos según la edad y otros nos pueden escuchar un poquito más, contarles la historia de cuando nos sentíamos tristes, alegres, enojados, en fin. Disponibles emocionalmente, que realmente estemos conectados con ese niño, con esa niña o con ese adolescente en ese momento que tanto nos necesita. Estar realmente presente, no irnos a lavar los platos, a lavarnos las manos, sino sentarnos en un lugar donde ellos se sientan escuchados y que vean que estamos realmente presentes. Gabriel, pasamos entonces la diapositiva. Bueno, entonces vamos a hacer una experiencia en este momento. Yo creo que no lo ven mucho. Voy a tratar de que lo vean. Aquí tengo unos frascos que van a ser como esa experiencia, lo que yo les decía ahorita, nuestra vida, las experiencias de día tras día. ¿Por qué se llama entre algodones? Pues van a ver que los seres humanos necesitamos ciertos algodones para estar bien día tras día. ¿A qué se parece el algodón? A ver, pensemos. Yo les voy a poner un ejemplo. Para mí el algodón se parece a los días en que me siento en mi balcón a ver las tardes bonitas. A eso se parece el algodón. Ustedes, cuéntenme a qué se les parece el algodón. Van a expresar cosas que les agrada, que les gusta, que los hace sentir bien. Copos de nieve, sí. Pero vamos a poner, a ver, a respirar aire puro, algo dulce, comestible, a ver el atardecer, a leer un libro, por ejemplo, a recibir el cariño de los demás, a caminar con mis perros, espectacular, un pedazo de tela, el aroma del mar, a una cama blandita. Muy bien, entonces me entendieron. Esos algodones son esas experiencias que tenemos a lo largo del día o de la vida que nos permiten sentirnos más tranquilos. Listo. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en la experiencia que les decía desde el principio, cuando nosotros estamos muy estresados porque llegamos al trabajo y no nos trató bien el jefe. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar qué pasa cuando, por ejemplo,
yo tengo ciertas experiencias negativas a lo largo del día y llego a mi casa y mi hijo estaba dando vueltas en el mueble o en el sofá de la sala y cae, ¡pum!, en la mesa donde estaba un jarrón que mi mamá me había regalado hace 20 años. Llegué con esa cabeza saturada y resulta que llego y me encuentro con esa escena y miren lo que pasa. ¿Están viendo? Cuéntenme si sí están viendo, que ya lo voy a hacer en este momento. Listo. Llega ese adulto a casa y entonces miren lo que pasa. ¿A qué se asemeja esta experiencia que están viendo en este momento? ¿Qué pasó con ese adulto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que pasó con ese adulto? Explotó. Y no precisamente, el niño tenía la culpa de todas las experiencias emocionales que estaba viviendo ese adulto en ese momento, como un volcán explotó. Y miren quién fue la persona o cómo se sintió ese niño. ¿Ustedes creen que cómo se sintió al ver ese adulto de esa forma? Ah, miren lo que pasa. Ese adulto, ese niño se siente culpable, se siente triste, se siente angustiado. Y obviamente no va a decir, no, mi mamá o mi papá o mi profesor le pasó una cantidad de cosas. No, el niño no puede procesar eso. El niño se siente triste y asustado al ver la reacción de ese adulto. Pero si el adulto tiene una cantidad de situaciones de estrés, pero aparte de eso, lee libros, aparte de eso, descansa adecuadamente, se alimenta adecuadamente, reconoce que es un adulto y gestiona sus emociones, quiere decir que tiene unos algodones y que esos algodones llega el mismo adulto o llega otro adulto y encuentra la misma escena. ¿Y qué pasa? Ustedes que están mirando en este momento. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa si existen esos algodones que me permiten regularme emocionalmente? No se va a contagiar, tienen un colchoncito, está autorregulándose y efectivamente este niño no va a sentir que fue el culpable de esa situación y va a poder regular. Entonces la pregunta es, Paula, entonces uno como adulto no se puede enojar si el niño quebró el jarrón. Lo primero es reconocer que esa experiencia que se vivió en ese momento es de un niño absolutamente normal, kinestésico, que le gusta moverse, que se estaba moviendo en casa, tuvo un accidente y nos podemos sentar. Yo le puedo decir a mi hijo en ese momento, hijo, estoy cansada, vengo del trabajo y me pasaron muchas cosas. No le tengo que contar puntualmente todo, me pasaron muchas cosas. Pues quiero decirte que necesito estar en mi habitación sola, respirar y más adelante hablamos de la consecuencia de esto que pasó. Y la consecuencia puede ser, por ejemplo, hija, mira, o hijo, mira, estabas jugando en el sofá, te había hablado muchas veces, te había dicho muchas veces que no podemos hacer esto, entonces me vas a ayudar con dinero si tiene un ahorro para que compremos un nuevo jarrón, ¿te parece? Vamos a involucrar al niño en esa situación que pasó. Listo, lo pasamos entonces. Pasamos la diapositiva. En este momento entonces vamos terminando con la presentación de lo que pasa con la teoría del apego, lo que pasa con las emociones, las neuronas espejo, con unos grandes ejercicios básicos que yo sé que le enseñaron muchísimo. Entonces terminamos la presentación, Gabriel, y conversamos con todos los que están en este momento presentes para que me cuenten qué tal les pareció esta experiencia. Gabriel, primero tú, Súper. cuéntame qué aprendiste de esta experiencia. Ujú. No, muy bien, Paula. Pues muchas cosas. Primero, el reconocimiento del tipo de apego que yo puedo tener, ¿cierto? No solamente con mi hijo, quizás también con mi pareja, con mis padres, ¿cierto? Eh, de alguna forma también entender, estar al nivel pues si mi hijo de 7 años tiene cierta impulsividad emocional, yo tengo que estar a ese nivel, o viceversa, ¿cierto? ¿No?
el padre a veces también necesita estar al nivel de la comprensión de las emociones y el pensamiento de sus hijos, ¿no? Muy interesante, Paula. Muy bueno. Gabriel, es muy importante. Mira que es un lenguaje muy sencillo, es un lenguaje Sí, muy sencillo, porque no es solamente nosotros como profesionales entender el desarrollo del cerebro, entender las partes del cerebro, que es exageradamente complejo, sino también eh, ir al nivel de los papás, de los profesionales de la educación que no tienen este tipo de conocimiento y que reconozcan qué está pasando, qué pasa cuando nosotros somos el espejo de las emociones de los niños. completamente de acuerdo. Antes de ir a las preguntas, yo te invito a Paula que todavía no cerremos la ventana. Invito a todos a que puedan dejar las preguntas en el chat. Aprovechemos estos minutos que tenemos. Ahí ya están haciendo algunos comentarios. En el chat pueden ustedes escribir algunas preguntas para hacer a Paula con respecto a lo que hemos hablado el día de hoy. Y también quiero presentarles como parte de la propuesta de Cerebrum, nuestros programas de formación. En pantalla ustedes ven estos programas de formación diversos que tenemos en Cerebrum, así que invitados a todos a que puedan averiguar un poco más de nuestros programas de neuroeducación, primera infancia, como hemos hablado el día de hoy, neurodiversidad, creatividad, ¿cierto? Y otros programas adicionales que te pueden conducir a un proceso de maestría, es decir, los programas se convalidan, ¿no? Para que puedas obtener el primer año de maestría de neurociencia y educación, ¿no? Y solo con ese suma de créditos, pues acceder al segundo año directamente de maestría. Así que invitados a todos a que puedan hacer sus preguntas con respecto a nuestros programas, pueden escribir en el chat estoy interesado o interesada y nuestros colegas, el equipo comercial, les va a poder ayudar a resolver dudas sobre nuestros programas. Así que, bueno, también podemos resolver dudas con respecto o preguntas, ¿no? Con respecto a lo que hemos hablado el día de hoy con Paula. Ha sido muy interesante lo que hemos visto el día de hoy. Muy bien, ahí ya nos están escribiendo el chat. Vamos a leer algunas preguntas, Paula, si me permite. A ver, por ejemplo, bueno, Mariela nos hace un comentario, qué importante es reaprender y validar las emociones. Esto me llama la atención, Paula, ¿qué piensas? Eh, reaprender, ¿no? Lo de las emociones, ¿eso es posible? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, yo digo que siempre hay una, digamos que son como varios caminos. Hablemos del primero, que es la anticipación. Entonces, si desde pequeños empezamos a darle la oportunidad a los niños de tener ese tipo de experiencias, de reconocer las emociones desde nuestra propia vivencia, o sea, desde la vivencia de los adultos, los niños van a poder entender y no va a ser tan complejo el tema de la gestión emocional. Reaprender es un poquito más difícil, ese es el segundo camino, digamos que ese es el segundo. Cuando un niño empieza a reprimir sus propias emociones y ya empieza a crecer con esa, contrayendo sus emociones, reprimiéndolas, anulándolas, va a ser un poco más difícil, pero digamos que todavía hay una gran oportunidad, la neuroplasticidad. Gabriel, eso es una de las Completamente. grandes noticias que nos dieron. Y es que es muy reciente. Antes se decía, lo que no aprendiste cuando eras pequeño ya no lo vas a aprender y es falso. Va a ser un poco más complejo, pues porque obviamente ya el desarrollo del cerebro está mucho más avanzado, pero la neuroplasticidad le permite a ese niño o a ese adulto darse la oportunidad de reaprender e identificar las emociones. Completamente de acuerdo. Ese es el camino, entender primero que tenemos esa capacidad, como nos dice Paula. Mariela también nos hace una pregunta interesante. Nos dice, aparte de ponernos a su nivel, me refiero al niño, ¿no? Y explicarle que ahí estamos para ellos cuando están pasando por emociones de tristeza, frustración, ¿qué podemos hacer para que se sienta eh, acuerpado? Me imagino que es un término que suelen usar Mariela, pero para que se sienta mejor, en bienestar posiblemente, Paula. Apoyado, nos dice ahí Mariela, que se sienta apoyado. Bueno,
ahí habían varios puntos que estábamos tocando y yo creo que es importante como volverlos a reforzar. Cuando, miren, la preocupación del adulto es, por ejemplo, que un niño se vuelva mimado, consentido, muy llorón si validamos las emociones. Y es al contrario. Si lo que hacemos es acompañar cada emoción, pero también dar recursos a los niños para gestionarlas. Lo que yo les decía ahorita, ¿qué pasa con un niño que llora mucho, mucho, mucho y el adulto dice, no, pero es que no se regula? O sea, es que lo que normalmente se escucha en Colombia es muy llorón. ¿Qué pasa? Que nunca ha sido validada esa emoción o que no ha sido acompañado adecuadamente. Entonces ahí es cuando es necesario ponerme a su nivel, validar y darle recursos para que gestione eso que está sintiendo. Por ejemplo, algo muy bonito que me ha parecido desde Cerebrum es el mindfulness, es el aquí y el ahora, el manejo de la respiración, que me parece una herramienta, un recurso fundamental para la gestión de las emociones. A los niños le validamos la emoción y le enseñamos a respirar en ese momento. Vamos a tomar aire, lo vamos a soltar, vamos a estar tranquilos en este momento y de verdad que es un recurso sumamente importante para que los niños cualquier emoción la transiten como debe ser. Completamente de acuerdo, Paula. Muy bien, Jenny también nos comenta la base de las emociones de los niños depende para obviamente formar la parte de la adolescencia, es lo que intenta decirnos Jenny. María Angélica nos dice, ¿cómo gestionar una emoción de enojo de un niño donde empieza a tirar las cosas, una rabieta? Bueno, es importante tener en cuenta que hay desregulaciones emocionales absolutamente normales y que tiene que ver con la inmadurez del cerebro. O sea, todavía está lo que yo les decía ahorita, ese cerebro que se desarrolla de adentro hacia afuera, pues quiere decir que esa parte de la amígdala está en actividad constante y que obviamente como no tiene, digamos, recursos de lenguaje verbal o regulaciones emocionales, puede hacer ese tipo de cosas. Yo voy a usar esa experiencia para ir paso a paso enseñándole cómo va a gestionar esa emoción. No puedo castigar esa situación, pero tampoco la puedo permitir. Entonces, cuando está pasando, digamos, pasa la primera vez, pues obviamente yo tengo que ser ese adulto que observa, que acompaña y que después puede hablar. Mira, eso que hiciste no está bien. Eso que estaba, esa herramienta que usaste no es la que debes hacer. Para la próxima vez, cuando estés enojado, por ejemplo, coge una almohada y le vas a pegar a la almohada. Le doy otros recursos y otras herramientas y ese niño va a empezar a adquirir ciertas habilidades. Usted no se imagina lo importante que es eso. ¿Saben por qué? Porque cuando ese niño le estoy dando recursos para gestionar sus emociones, está teniendo herramientas. Yo siempre digo que el lóbulo prefrontal está en ingeniería y me imagino a unos ingenieros allá trabajando mientras el ser humano va creciendo. Te le estoy dando recursos a esa ingeniería para que vaya adquiriendo habilidades para que ese lóbulo prefrontal madure. Interesante, muy interesante. Me llama mucho la atención, Paula, a ver si, uniendo un poco la pregunta que nos hace también una colega, Jacqueline Pareja, por ejemplo. Pero, Paula, para reforzar un poco, nos contabas de que la expresión de las emociones no solamente tiene que ver con esas emociones positivas y validarlas, sino también, bueno, positivas en el sentido... eh, que no perjudica, ¿cierto? Y digamos Ajá. las otras que puedan perjudicar, pero también esto de colocar una almohada, me decías un peluche, ¿cierto? Y que expresen su ira, es parte de esa gestión emocional, ¿cierto? De esa regulación puede ser uno de los recursos que yo le permita usar. Entonces, en lugar de pegar, en lugar de tirar este jarrón, en lugar de pegarme a mí, porque a mí me duele, porque es que es una gran oportunidad de yo decirle, mira, a mí me duele lo que tú me estás haciendo, porque hay niños que como no tienen esa posibilidad de regularse todavía, porque la amígdala está activa en ese momento y no lo, está como dicen por ahí, el secuestro de la amígdala. Entonces, ese niño no se puede regular, lo que tenemos que hacer es darle recursos y esa puede ser uno de los recursos. Le vas a pegar a esta almohada cuando te sientas enojado y seguro poco a poco va a aprender y va a buscar la almohada y le va a pegar. Pero va a ser siempre, no. ¿Por qué? Porque va a ir calmándose, va a ir estabilizando esas emociones y no va a ser necesario a futuro que lo haga. Muy interesante, muy interesante.
No se olviden a todos y a todas, si están interesados en nuestros programas, pueden inscribirnos por interno o ahí en el chat en público, que estamos recibiendo sus mensajes. Te contaba de Jacqueline que nos decía, me pareció interesante poder hablar de eso, que nos dice, me sucede a menudo cuando cuenta cuentos a niños, algunos tienen miedo. ¿A qué podría deberse? Pero, pero, ¿qué tipo de literatura infantil están usando? O sea, ¿qué Bien. miedo sienten? Porque para que podamos entender un poquito, Gabriel, la pregunta. La literatura infantil también se usa muchísimo para, como un recurso de regulación y gestión de las emociones. ¿Qué están leyendo para que le genere miedo? Sí es importante saber qué tipo o por qué, con qué podríamos asociar ese miedo. Me queda un poquito confusa la pregunta. Mm. Ahí Jacqueline nos puede ayudar, posiblemente pueda activar su micro, no hay problema, ustedes pueden participar y conversar con nosotros, pero de seguro que hay una asociación posiblemente entre, claro, algún tipo de literatura con... Jacqueline, la Mm, verdad me parece extraño porque ella nos dice que es sí. sobre el medio ambiente. Puede Mm. haber pasado algo, tuvo que haber vivido alguna experiencia como para que lo asocie con ese temor, porque no debería pasar. Puede ser que haya vivido una experiencia personal que le genere ese tipo de miedo. Sí. Interesante, la pregunta es muy buena para tomarla en cuenta, Jacqueline, y poder analizarlo muy bien. Muy bueno. Muy bien. Entonces también por ahí ya Anita se va a contactar con ustedes, así que pronto les van a escribir con más información de nuestros programas. Bueno, eso Gabriel, es... una pregunta Sí, muy importante, porque sí, nos sí. está preguntando, creo que Jacqueline, Ajá. ¿cómo se llama? No, Camila, creo que es Camila, está preguntando cómo hacemos esa regulación con niños de 2 años. Dos Y en años. los 2 años es donde están más disparadas las expresiones emocionales. Entonces, digamos que tenemos que tener un poquito más de paciencia con ese desarrollo. ¿Por qué? Porque el niño antes de los 2 años tenía una total dependencia y es donde se refuerza más lo del tema del apego, una total dependencia para absolutamente todo. Tenía que ser sostenido, tenía que, en el control de esfínteres era ayudado por el adulto, la alimentación era supervisada absolutamente por el adulto. Cuando un niño llega a los 2 años, llega a la primera fase de la autonomía, no la independencia, sino la autonomía. Entonces, ese niño va a tener mayor desregulación emocional específicamente por eso, porque quiere expresar es que yo puedo. Entonces, el niño de 2 años, ya tú le dices, ponte estos zapatos o le pones esos zapatos y ya no quiere esos zapatos, ya quiere otros. Entonces, para poder expresar su emoción, hace lo que comúnmente llamamos pataleta, se tira al piso, se desregula emocionalmente y repito lo que les decía ahorita, hay un secuestro de la amígdala. No es que esté manipulando, no es que desee hacer eso, sino que es un recurso que poco a poco va a ir regulando. Ese recurso que está usando de la pataleta, de la desregulación emocional, es absolutamente normal y especial en los 2 años. Lo más importante es acompañar. Hay ciertos adultos que preguntan hasta cuánto puede durar una pataleta. Hay niños que les puede durar una hora, una hora. Lo importante es ¿cómo la disminuyo? Acompañando en silencio, porque hay niños que no pueden escuchar la voz del adulto porque los desregula más. Acompaño en silencio, evito que se hagan daño, pongo una almohadita, evito que se hagan daño y acompaño. Y siempre doy recursos. Cuando esté tranquilo, leo libros, hago mindfulness, le enseño a respirar y eso le va a ir ayudando a que se regule emocionalmente. Muy bien. Muy bien, Paula, nuevamente agradecerte por la exposición del día de hoy, por compartirnos estas experiencias y agradecer a todo el público por estar con nosotros. Así que la próxima semana también tenemos un webinar, súper invitados a todos. Bueno, Paula, muchas gracias. Gabriela, a ti muchas gracias por la invitación, a la universidad también por habernos permitido este espacio tan maravilloso y gracias a todos por haber participado. Listo. Gracias, Paula. Nuevamente, gracias a todos y que pasen una bonita noche. Hasta pronto. Bonita noche para todos.